Descubre 7 meditaciones estoicas increíbles que transformarán tu resiliencia. Y SABIDURIA Esteban, un ingeniero de 32 años, se encontraba en su pequeño apartamento en un vibrante barrio de la ciudad. La pantalla de su computadora brillaba con un anuncio que llamaba su atención. Descubre 7 meditaciones estoicas increíbles que transformarán tu resiliencia y sabiduría. Sentía una conexión inmediata con las palabras. Siempre había sido un solucionador de problemas, pero su vida profesional avanzaba en un ciclo monótono. La presión de su familia y el pequeño negocio que habían mantenido sus padres con esfuerzo lo aplastaba como un peso sobre sus hombros. Sus habilidades jamás habían sido apreciadas. Su jefe lo ignoraba, siempre destacando a otros, y su propio corazón se partía en 1000 pedazos al ver cómo su compañero de trabajo prosperaba a costa de él. Mientras leía acerca de los filósofos antiguos, su mente se debatía entre la ambición y la lealtad. Debía seguir su carrera en la ingeniería o tomar las riendas del negocio familiar. Las miradas de sus padres, llenas de esperanza, lo seguían como sombras. Temía decepcionarlos. La lealtad hacia ellos chocaba con su deseo de avanzar en su profesión. La imagen de su rival, que había recibido un ascenso deshonesto, lo atormentaba. ¿Por qué no yo?, se preguntaba, dándose cuenta de que la competencia no era lo que lo definía. Pero, al mismo tiempo, el fuego de la venganza ardía en su interior. La lucha interna lo consumía. Era capaz de demostrar su valía cuando ni siquiera se respetaba a sí mismo. A medida que profundizaba en las enseñanzas estoicas, su mente se llenaba de dudas y contradicciones. ¿Era el reconocimiento profesional lo que realmente deseaba? ¿O simplemente anhelaba ser visto y valorado, aunque eso significara dejar atrás el legado familiar? En esas noches de insomnio, cuando la angustia lo mantenía despierto, se encontraba cuestionando sus decisiones. La ansiedad se sentía tangible, palpándose en su pecho. La idea de descuidar a su familia por un proyecto ambicioso lo asustaba. La sonrisa de su madre, quien siempre había confiado en sus capacidades, se le aparecía en la mente como un recordatorio constante de lo que verdaderamente valía la vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las reuniones familiares se tornaban tensas, todos notaban su ausencia emocional. En cada cena, el aire pesado se sentía como una carga en sus hombros, la presión aumentaba. ¿Vas a dejarnos para perseguir un sueño que no es tuyo?, preguntó su padre, rompiendo el silencio con palabras que resonaron en su mente como una campana. En medio de esa tormenta, Esteban se dio cuenta que estaba perdiendo el equilibrio, su ambición lo estaba alejando del amor que siempre lo había sostenido. El clímax de la cena llegó, alfombrado de miradas preocupadas, temor y amor. En ese momento crítico, Esteban sintió que todo podía desmoronarse. Su corazón se encontraba dividido y nublaba su visión. ¿Pero realmente podría encontrar el camino entre la ambición y su lealtad? La incertidumbre lo mantenía inquieto, el dilema agudizándose. Esteban se despertó a la mañana siguiente con un sentido de urgencia que desbordaba sus pensamientos. A pesar de las dudas que lo habían atormentado toda la noche, una idea comenzaba a surgir en su mente como un destello de luz entre la neblina. Había pasado demasiado tiempo en la sombra, debía dar un paso hacia adelante, no solo por sí mismo, sino también por su familia. La lealtad estaba bien, pero su propia vida no podía ser un sacrificio constante. Se sentó frente a su computadora, decidido a tomar acción y aplicar las enseñanzas estoicas que había ido asimilando. Sabía que el primer paso sería enfrentarse a su jefe, a quien había evitado durante semanas. Las sensaciones de tensión comenzaron a instalarse nuevamente en su pecho, pero las palabras de Marco Aurelio resonaban en su mente: la adversidad es una oportunidad para demostrar nuestro valor. Con el pulso acelerado, escribió un correo solicitando una reunión. Mientras esperaba la respuesta, Esteban reflexionó sobre su enfoque hacia el trabajo. Había permitido que la incompetencia de otros osara determinar su valor. Era tiempo de demostrar sus habilidades, de proyectar su voz en un entorno que, hasta ahora, había sido opaco. Pero ¿cómo lograrlo sin cruzar la línea de la deslealtad hacia su familia?
Esa era la pregunta que lo seguía, como una sombra que no se apartaba. La respuesta llegaría cuando se presentó en la oficina. No solo lo haría por la ambición personal, sería un acto de dedicación. Se preparó mentalmente para la conversación, imaginando los puntos que deseaba abordar. Llenaría el vacío que su jefe había creado al no reconocer su potencial. Cuando finalmente lo vio, el nudo en su estómago se aflojó ligeramente. Esteban respiró hondo y comenzó a hablar. Las palabras fluían, cada sílaba construía su argumento. Enumeró los proyectos en los que había contribuido, las ideas que había propuesto que habían impulsado al equipo hacia adelante. Con cada palabra, la adrenalina comenzaba a sentirse como una potente marea que lo envolvía, desbordando su voz y haciéndola más fuerte. Le mencionó a su jefe su deseo de asumir más responsabilidades y demostrar que podía liderar. La reacción fue un silencio inquietante. Su jefe lo miraba con expresión neutral, pero en el fondo, Esteban percibía un destello de sorpresa. Estaba acostumbrado a la pasividad de su interlocutor, pero esta vez era diferente. ¿Había dejado su impronta? Una vez más, sentía ese fuego dentro de él, la convicción de que su voz merecía ser escuchada. Al salir de la reunión, la mezcla de ansiedad y expectación lo embargó. Había dado un paso crucial, pero la carrera aún no había concluido. Ahora se encontraba en un nuevo territorio, debía prepararse para las posibles reacciones negativas, la envidia o el resentimiento de sus compañeros. Sin embargo, también sentía un cambio, una transformación que palpitaba en su interior. Estaba comenzando a construirse. Más tarde, entre los ecos de la jornada laboral, se encontró con su colega que había obtenido el ascenso. Esa misma persona que había sido su talón de Aquiles. La tensión se elevó en el ambiente, pero Esteban decidió no evadirlo. En lugar de eso, lo abordó, buscando una conversación profesional. Como un impulso instintivo, eligió aquello que había aprendido, empatía y claridad. Se planteó encontrar la manera de trabajar juntos, dejando de lado viejas rencillas. Mientras el diálogo se desarrollaba, internalizó que en el camino de su propia recuperación, a veces los mayores desafíos y aliados vienen disfrazados de competencia. La posibilidad de trabajar en armonía se comienza a vislumbrar, pero Esteban aún no había enfrentado su mayor prueba, la aceptación de sus decisiones personales y del costo emocional de su ambición. Sin embargo, había tiempo para más. Con la mirada fija en su futuro, pensó en el negocio familiar. Podría aplicarse y equilibrar ambos mundos. Planear una propuesta que uniera su trabajo como ingeniero y el legado familiar sería su próximo objetivo. ¿Podría inventar una fusión que beneficiara a todos? Era hora de explorar un enfoque innovador. La electricidad de la posibilidad lo consumía, pero con cada nuevo paso, la ansiedad volvía a asomarse. La transformación que había comenzado en su interior aún tenía mucho camino por recorrer. ¿Sería capaz de afrontar los desafíos que le esperan al unir lo que más amaba, su familia y su pasión profesional? Esteban respiró profundamente, intentando canalizar su miedo en determinación. La encrucijada personal estaba más viva que nunca. Esteban se sentó nuevamente frente a su computadora, el corazón agitado por las posibilidades que se perfilaban ante él. La idea de fusionar su carrera con el negocio familiar no solo le ofrecía una salida profesional, sino que despertaba en él una responsabilidad que había estado postergando. La visión de un futuro donde no tuviera que elegir entre sus dos mundos comenzó a tomar forma en su mente. Sin embargo, la incertidumbre persistía, como un eco de sus temores más profundos. El primer paso eran los datos. Empezó a investigar sobre el mercado actual, las tendencias que podían ayudar a su familia. Sabía que el negocio de sus padres necesitaba una renovación, estaban atrapados en métodos que, aunque tradicionales, comenzaban a perder relevancia. Al acumular información, Esteban se sintió impulsado por un propósito renovado. La pasión se instaló en su interior, alimentando su deseo de crear una propuesta sólida que integrara tecnologías avanzadas al oficio familiar. En medio de esa nueva energía, un pensamiento incisivo se presentó: ¿quiénes eran las personas clave que podrían apoyarlo en su misión? Reconoció que tendría que acercarse a antiguos colegas y amigos, aquellos con quienes había compartido risas y frustraciones en el pasado, y era ahí donde la inseguridad comenzaba a aflorar. Era suficiente su reconocimiento profesional para que otros creyeran en su propuesta. Se armó de valor y, tras unos días de preparación, organizó un pequeño encuentro en su casa. Invitar a sus viejos compañeros era un paso hacia la vulnerabilidad que lo horrorizaba, pero también una oportunidad que no podía dejar escapar. Probablemente, no todos responderían con aceptación, y eso lo aterrorizaba.
Sin embargo, en la profundidad de su ser, sabía que no podía seguir en la sombra, así que simplemente hizo clic en enviar. El día del encuentro llegó, y con él, un torrente de emociones. La sala estaba decorada con detalles que recordaban los días compartidos en la oficina, fotos, risas y una serie de anécdotas que aún resonaban en su interior. Sin embargo, el ambiente no estaba exento de tensión. Esteban, sintiendo el peso de sus ansias, decidió no enfocarse en lo que podía salir mal. Estaba allí para compartir su visión, no solo la suya, sino también la de su familia. Con cada palabra que pronunciaba, su voz temblaba, pero el mensaje era claro. Les habló del negocio familiar, de sus desafíos, de la necesidad de reinventarse. A medida que se desnudaba profesionalmente ante ellos, comenzó a percibir miradas de contemplación, incluso entusiasmo. Algo inesperado resonaba entre el grupo. La mayoría, a pesar de las competencias pasadas, se sentía motivada por la idea de apoyar a un amigo en su búsqueda de innovación. Sin embargo, de la nada, una voz cortante interrumpió. Su antiguo compañero, Carlos, expuso su desconfianza. Dijo que el cambio era arriesgado, que la ambición de Esteban podría no ser suficiente para revivir el negocio bajo nuevos métodos. Sin embargo, esas palabras, en vez de desalentarlo, encendieron una chispa de desafío en él. Fue entonces cuando decidió que su respuesta no sería defensiva, sino proactiva. Esteban lo miró firme y dejó que su miedo se transformara en determinación. Explicó con confianza cómo cada desafío podía ser enfrentado con preparación y conocimiento. Con didáctica claridad, desplegó su investigación y las posibilidades que su estrategia podría abrir. El choque inicial desapareció gradualmente y la conversación fluyó. La voz de Esteban resonó con pasión. Había encontrado el equilibrio justo entre su convicción y el respeto hacia las experiencias de sus compañeros. Pero aunque el encuentro concluyó con un aire de optimismo, en su interior persistía la inquietud de que la verdadera prueba apenas comenzaba. La próxima etapa sería la más complicada, integrar todas las preocupaciones y sugerencias de quienes habían sido sus colegas, mientras mantenía viva su propia visión. Estaría preparado para confrontar opiniones divergentes y seguir firme en su camino hacia el logro de un sueño? La pregunta palpitaba en su mente mientras la reunión se disipaba. Alzando la mirada, se dio cuenta de que la lucha interna aún no había terminado, en realidad, solo estaba comenzando. Esteban despertó al día siguiente con la cabeza llena de ideas y la presión de enfrentar el trabajo que tenía por delante. La reunión había sido solo el primer paso, un intento titubeante de establecer un camino hacia la reinvención del negocio familiar. Sin embargo, las dudas sobre cómo integrar las críticas constructivas de sus compañeros lo abrumaban. A pesar de su entusiasmo, sentía que sus antiguas inseguridades acechaban en la penumbra de su mente. Decidió que no podía permitirse el lujo de dudar. Rápidamente, se sumergió en los apuntes que había tomado la noche anterior. Con cada detalle analizado, se dio cuenta de que Carlos había señalado un punto crucial: el cambio siempre conlleva riesgos. En lugar de desalentarse, utilizó ese cuestionamiento para fortalecer su propuesta. No podía dejar que el temor a la incertidumbre lo paralizara. Se planteó un objetivo claro: preparar un plan de acción que respondiera a las objeciones planteadas por Carlos y que demostrara su valía ante el grupo. Pasó días investigando, recopilando datos sobre negocios que habían logrado llevar a cabo transformaciones similares con éxito. Construyó su propuesta apoyándose en ejemplos reales y contundentes, su mantra interno resonando: cada resistencia puede ser un paso hacia el progreso. A medida que estructuraba sus hallazgos, la confianza comenzó a arraigarse en su interior. Uno de los elementos clave que decidió incluir fue la propuesta de un sistema de retroalimentación. Comprendió que integrar las voces de sus compañeros no solo enriquecería su proyecto, sino que también fomentaría un sentido de pertenencia en el proceso. Esteban comenzó a esbozar un marco de trabajo donde todos podrían contribuir, un espacio seguro para compartir ideas e inquietudes. Este enfoque lo llevó a preguntarse cómo podía fomentar una cultura colaborativa basada en la innovación, pero también en la confianza mutua. El reto no se limitaba a construir un plan, también tuvo que lidiar con su propia fragilidad ante la crítica. En varias ocasiones, se sorprendió al vacío de autocrítica que podía invadirlo. Sustituyó esos pensamientos negativos reflexionando sobre sus logros pasados. Recordó los momentos en los que había tomado decisiones difíciles y salió adelante. Esa memoria de triunfo se convirtió en su guía, un recordatorio constante de que cada paso hacia adelante valía la pena. Finalmente llegó el momento de presentar su plan revisado. Con su propuesta bien estructurada,
Se sintió preparado para enfrentar no solo a Carlos, sino también a cualquier otra voz que pudiera cuestionar su iniciativa. Sin embargo, a medida que se acercaba la cita, un nuevo tipo de ansiedad comenzó a surgir en su interior, el miedo a la posible falta de apoyo emocional de su familia. Sabía que este proyecto era, en esencia, un poco acerca de ellos también. Sentía que, al presentarse en su nueva faceta como un innovador, podría decepcionarlos si no alcanzaba las expectativas. Con ese pensamiento girando en su mente, decidió buscar el apoyo de sus padres. Al sentarse a la mesa con ellos, se abrió de manera honesta. Compartió sus inquietudes, no solo acerca del negocio, sino también sobre el miedo que sentía al intentar ser el puente de unión entre sus tradiciones y la modernidad que proponía. Ellos escucharon, y en su mirada encontró un reflejo de confianza que lo alivió. La tarde de la presentación, el nerviosismo se mezclaba con un destello de determinación. Al entrar en la sala donde se reunirían, sintió que cada paso era hacia el inevitable cambio que anhelaba. Sin embargo, cuando vio a Carlos entre la audiencia, el eco de su voz crítica atravesó su mente: el cambio es arriesgado. Esteban inhaló profundamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que no solo se jugaba su carrera, sino también la esencia misma de su familia. Sintió que el desafío pronto se convertiría en una confrontación definitiva. Sería capaz de enfrentar sus temores y, al mismo tiempo, demostrar que el riesgo podía dar paso a nuevas oportunidades. Por un instante, la sala pareció expandirse, cargada de posibilidades. El momento había llegado. La sala estaba en una tensa calma. Esteban se plantó frente a la audiencia, sus notas en las manos temblorosas, y sintió que el tiempo se había detenido. Cada mirada que se posaba en él parecía un examen, un juicio. Eran los rostros de su familia, de Carlos y de sus compañeros, todos ellos en expectativa. Era más que un simple negocio, era su conexión con su legado, su deseo de ser un agente de cambio sin traicionar sus raíces. Se obligó a centrar sus pensamientos. Recordó el apoyo de sus padres, la confianza que habían depositado en él. A medida que comenzó a hablar, encontró en su voz una claridad inesperada. Explicó su visión, las correcciones que había hecho tras escuchar las críticas y cómo había integrado las ideas de sus compañeros en su propuesta. Cada palabra se sentía como un ladrillo construyendo no solo el plan, sino su nueva identidad como líder. La presentación fluyó. Esteban habló de una nueva filosofía para el negocio, de cómo los principios tradicionales podían coexistir con innovaciones. Con cada diapositiva, trazaba un camino de evolución que resonaba en algunos de los rostros presentes. Incluso hubo murmullos de aprobación. Sin embargo, cuando llegó el momento de abordar las objeciones, el rostro de Carlos se tornó sombrío. No debes olvidar que arriesgarse a cambiar puede costar no solo recursos, sino también la confianza de quienes te rodean, comentó con un tono desafiante. Esa crítica, que había considerado al prepararse, ahora se transformó en el nudo en su garganta. Era el momento de confrontar sus propias dudas. Esteban sintió la presión, pero algo en su interior se rebosó con energía. Carlos, entiendo tu preocupación, pero el verdadero miedo al cambio es más perjudicial que el cambio mismo. Si no nos arriesgamos a innovar, corremos el riesgo de estancarnos. Las palabras salieron con más fuerza de lo que había imaginado, sorprendiendo incluso a Esteban. Se dio cuenta de que, al defender su plan, también defendía su derecho a ser visto como un líder. A medida que continuaba, se sintió más ligero, como si hubiera dejado atrás una carga. Empezó a visualizar no solo el futuro del negocio, sino su futuro personal. La capacidad de transformar el miedo en posibilidad era un crecimiento que no solo le beneficiaría, sino que podía beneficiar a todos a su alrededor. La sala comenzó a llenarse de murmullos de entusiasmo a medida que se acercaba al cierre de su presentación. Cuando terminó, el silencio se convirtió en el eco de un momento de reflexión. Mientras miraba a su audiencia, sintió un instante de vulnerabilidad, pero también de poder. Había sido capaz de despojarse del miedo y de enfrentarse a sus adversidades con autenticidad. Sin embargo, el desafío no terminó allí. Carlos no pareció convencido del todo, su mirada era de crítica, pero también había un atisbo de reconocimiento. Aprecio tu valentía, Esteban. Pero esto apenas es el comienzo. Aún queda mucho por hacer, y no todos serán tan receptivos como hoy. Esas palabras se clavaron en él. Mientras la audiencia comenzaba a dispersarse, un nuevo dilema se instaló en su mente: ¿cómo podría continuar desarrollando su propuesta sin alienar a quienes aún se aferraban a la tradición? ¿Sería capaz de mantener su voz y su visión en medio de la adversidad? La incertidumbre no lo asustaba, le ofrecía una nueva oportunidad.
cada paso adelante podría ser una enseñanza. La batalla por la aceptación en su familia, en el negocio, apenas comenzaba. Esteban se sintió preparado, pero también consciente de que el camino sería largo. El momento decisivo no estaba solo en la presentación, ahora comenzaba la verdadera lucha por demostrar que el cambio no solo era posible, sino esencial. ¿Estaría realmente dispuesto a enfrentar la resistencia que vendría, sabiendo que el riesgo más grande era permanecer inmóvil? Su corazón latía con fuerza por la adrenalina y el desafío que se avecinaba. Esteban salió de la sala con la cabeza alta, pero su mente estaba agitada. Había sentido el cambio en su discurso, una transformación interna que, aunque poderosa, estaba lejos de ser definitiva. Pasó la tarde reflexionando sobre su presentación y el peso que llevaba sobre sus hombros. Sabía que su valentía había brillado, pero el eco de las palabras de Carlos resonaba, aún había mucho trabajo por delante. Durante días se había preparado, pero sabía que ahora debía explorar su resiliencia de manera más profunda, no solo en el ámbito de su propuesta, sino en su vida personal y profesional. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y notas, y respiró hondo. Era momento de trazar un plan de acción, una hoja de ruta que lo guiara en este nuevo camino. Comenzó creando una lista de las personas clave que necesitaría involucrar en su proceso de cambio. Cada una de esas personas no solo representaba un vínculo con el pasado, sino también una oportunidad para abrir un diálogo. La primera en su mente fue Ana, su compañera más cercana y una innovadora creativa. Ella había estado siguiendo sus ideas desde el principio y había alcanzado la madurez suficiente para recibir el impacto de su visión. Decidió programar una reunión con ella al día siguiente. Pensar en esta conversación despertó en Esteban una mezcla de emoción y ansiedad. Se sintió llamado a mostrarle su plan y pedirle su opinión, reconociendo que su perspectiva podría reforzar su propuesta. La idea de colaborar con alguien que entendía sus inquietudes le brindó una sensación renovada de propósito. A medida que pasaron las horas, comenzó a esbozar la visión en un formato más estructurado. El dibujo de sus ideas se convirtió en un mapa que no solo delineaba su visión empresarial, sino que también contemplaba sus valores personales. Necesitaba dejar claro en cada paso que su propuesta no pretendía desestabilizar, sino establecer un puente entre el legado familiar y un futuro visionario. Consciente de que el cambio sería un proceso gradual, decidió fijar metas mensuales que le permitirían medir su progreso. Quería abordar no solo la resistencia, sino anticipar la crítica. Cada semana incluiría una sesión de reflexión personal, dedicaría tiempo a meditar sobre sus miedos, pero también a celebrar sus logros, por pequeños que fueran. Durante el fin de semana, Esteban se sentó en su terraza, un lugar donde el ruido de la ciudad quedaba a un lado, y la naturaleza le ofrecía paz. En ese ambiente tranquilo, comenzó a escribir en un diario sus pensamientos sobre el futuro del negocio. Reconoció un dilema interno, a veces, creía que su postura era un desafío directo a la tradición, y en otros momentos, pensaba en la posibilidad de fusionar ambas visiones. Este conflicto personal empezaba a moldear su crecimiento. Con cada frase que escribía, se daba cuenta de que su inmersión en el autoconocimiento era tan vital como la aceptación de su nueva visión. En sus propios gladiolos internos, se sintió más fuerte, como si cada línea fuera una afirmación de su derecho a innovar. Al caer la noche, reflexionó sobre su travesía. Entendió que debía aprender a lidiar con el no de aquellos que no podían ver su perspectiva. Esa resistencia, lejos de ser un obstáculo, podría constituir su mayor maestro. Era un reto que debía asumir con gratitud y paciencia, pero a medida que se preparaba para el nuevo día, un inquietante mensaje llegó a su móvil. Era de Carlos, quien había pedido reunirse. Esteban, necesitamos hablar. Creo que ahora es un buen momento para discutir sus planes más a fondo. Esa línea breve detonó un torrente de emociones en Esteban. La confrontación estaba a la vista. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar a Carlos, quien podía frenar su progreso? La adrenalina comenzó a recorrer su cuerpo mientras se preparaba para el siguiente capítulo de su lucha. Esteban despertó esa mañana con una sensación de inquietud que se arraigaba en lo más profundo de su ser. La reunión con Carlos no solo era un encuentro profesional, sino un cruce vital en su camino hacia la transformación. Decidió que no podía dejar que el miedo a la confrontación nublara su determinación. Con una respiración profunda, se sentó en su escritorio, un espacio que había empezado a convertirse en su refugio creativo. En la penumbra de la mañana, comenzó a preparar sus argumentos. Mientras expondía sus ideas en voz alta, se dio cuenta de que debía ser firme, pero también flexible.
Su visión era profunda y había sido matizada con reflexión, pero tenía que asegurarse de que Carlos entendería que no era un ataque. Con la hoja de ruta ya definida, hizo una lista de los puntos clave que quería abordar, la importancia de la innovación, el potencial que su propuesta tenía para el negocio y, sobre todo, su deseo de integrar el legado familiar en la modernización del mismo. Al revisar sus notas, una sombra de dudas pulsó en su pecho. Se preguntó si realmente estaba listo para lo que podría ser una dura resistencia. Sin embargo, recordó su propósito, no solo se trataba de él, sino de abrir nuevos caminos para su equipo y su familia. Era un legado más grande que él mismo. El acto de escribir sobre sus miedos en su diario lo había hecho más consciente de su creciente capacidad para afrontar adversidades. Las palabras empezaron a resonar en su mente: soy capaz, soy fuerte, y tengo la visión necesaria. Caminó hacia la oficina, con cada paso llenándose de intención. Antes de entrar, pensó en Ana. Su apoyo incondicional y perspectiva creativa podrían ser fundamentales si la conversación tomaba un giro indeseado. Sin embargo, al momento de sentarse frente a Carlos, un nudo se formó en el estómago. El ambiente era tenso, y Carlos lo miraba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. No había tiempo para vacilaciones. Necesitamos hablar de su propuesta, comenzó Carlos, su voz grave llenando el espacio. Esteban sintió que el momento había llegado, y, en lugar de dejarse llevar por la presión, eligió mantener la calma. Expuso su plan con una claridad tal que logró captar la atención de su interlocutor. Con cada palabra, su confianza parecía crecer. Las imágenes de su propuesta cobraron vida, y comenzaron a fluir ideas de forma convincente. Sin embargo, no pasó mucho antes de que la pared de Carlos se levantara. Esteban, no quiero que esto se convierta en un enfrentamiento. La tradición de nuestra familia ha sido la base del éxito, replicó. La crítica era directa y contundente. En ese instante, Esteban se dio cuenta de que su verdadera prueba no era solo presentar una idea, sino también manejar la duda, tanto de su jefe como de sí mismo. En lugar de retroceder, decidió que debía dar un paso más. Se adentró en las historias de la familia que había observado a lo largo de su trayectoria. Relató momentos en los que la tradición había sido un lastre, pero también instantes de cambio que habían tenido un impacto positivo en la historia familiar. Aprovechar nuestra herencia no significa estar encadenados a ella, argumentó. Carlos lo escuchó en silencio, y mientras hablaba, Esteban descubría en sí mismo una habilidad innata para la persuasión que antes no había reconocido. Sintió que estaba creciendo, no solo como profesional, sino en su capacidad de liderazgo. Sin embargo, a pesar de su defensa apasionada, se dio cuenta de que había una verdad más profunda que lo enfurecía: la resistencia al cambio. Al finalizar su discurso, un abismo de incertidumbre se creó entre ellos. Carlos asintió lentamente, pero Esteban sabía que la batalla por su visión aún estaba lejos de ser ganada. Mientras abandonaba la oficina, se dio cuenta de que ese encuentro había sido solo el principio de una lucha mayor. Tenía que preparar su siguiente paso, sumar aliados, y quizás aprender a manejar la adversidad con mayor sabiduría. Mientras se acercaba a su escritorio, su mente ya giraba en torno a estrategias para implicar a más personas en su visión. El mundo parecía abrirse ante él, y sabía que el camino sería difícil, pero ese era el momento de ser audaz. Había llegado la hora de actuar. Sin embargo, una notificación interrumpió sus pensamientos. Era un email de un inversor clave que había estado esperando. Esteban, estoy interesado en conocer más sobre su innovadora propuesta. ¿Te parece si nos reunimos pronto? La adrenalina volvió a elevarse mientras un nuevo desafío se presentaba ante él, abriendo un horizonte de posibilidades. Aquí, en esta encrucijada, el futuro de su historia empezaba a esbozarse. ¿Estaría preparado para lo que vendría? Esteban se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla iluminando su rostro. La expectativa que había sentido al recibir el correo del inversor era un llamado a la acción. Tenía que prepararse meticulosamente para esa reunión. Empezó a esbozar una presentación que no solo detallara su propuesta, sino que también resonara con la visión del inversor y sus posibles inquietudes. Sabía que cada palabra contaba y que debía aprovechar al máximo esta oportunidad. Sin embargo, a medida que redactaba, un miedo recurrente lo asaltaba, la duda sobre su capacidad para realmente llevar a cabo lo que prometía. Esteban se sumió en una espiral mental, cuestionándose si estaba a la altura de este nuevo camino que él mismo había decidido emprender. Aquel azaroso juego de dudas internas amenazaba con hacerle perder la mente.
En un intento por acallar sus pensamientos, empezó a hacer una lista de sus logros laborales, reflexionando sobre cada paso que lo había llevado hasta aquí. Cada éxito pequeño que anotaba le recordaba que había cultivado no solo habilidades técnicas, sino también competencias interpersonales. Había enfrentado desavenencias, había logrado que su equipo optimizara procesos y había recibido elogios por su capacidad de negociación. Con cada palabra escrita, sentía cómo la confianza crecía lentamente. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que el verdadero reto aún estaba por venir. En medio de esa lluvia de pensamientos, decidió que no podía hacerlo solo. Si quería ganar el apoyo del inversor, necesitaría aliados. Ana, quien había estado a su lado desde que comenzó esta transformación, era la primera en la lista. Sabía que su perspectiva era valiosa y su enfoque creativo podría ofrecer una luz diferente. Le envió un mensaje para coordinar una reunión y, mientras esperaba su respuesta, se recordó la importancia de escuchar más allá de sus propias ideas. El día pasó rápidamente entre correos, gráficos y preparación de argumentos. Esteban se entregó al proceso, pero su mente continuaba inquieta. Comenzó a meditar, una práctica que había descifrado a lo largo de los años para calmar su mente. Se sentó en una esquina tranquila de su oficina, cerró los ojos y respiró profundo. En cada exhalación, se liberaba un poco más del peso que llevaba. Reflexionó sobre sus motivaciones más profundas y el verdadero impacto que quería tener. La claridad comenzó a surgir en su interior, no se trataba solo de él, era una cuestión de legado, de romper barreras para liberar el potencial no solo de su familia, sino de su equipo. Cuando recibió la respuesta de Ana, sintió un renovado impulso. Ella estaba ansiosa por colaborar y aportar sus ideas. En la reunión, se expusieron diferentes enfoques que sumarían riqueza a la presentación. La energía entre ellos era contagiosa, y Esteban se dio cuenta de que el trabajo en equipo era su mayor fortaleza. Mientras compartían ideas y esbozaban un enfoque conjunto, el nerviosismo de Esteban se disipó, reemplazado por una certeza renovada. Más allá del miedo, había oportunidades esperando ser aprovechadas. Sin embargo, cuando concluyeron la reunión y comenzaron a repasar cada aspecto, un nuevo dilema brotó en su mente. La comodidad del trabajo en equipo contrastaba con la percepción que tenía de su propio rol en la presentación. ¿Hasta qué punto debía involucrar a Ana en su visión? La colaboración significaba compartir el reconocimiento, pero también le aportaba un valor inestimable. Esteban se sintió dividido, contemplando el paso a seguir. Mientras reflexionaba sobre esta encrucijada, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Era de Carlos, pidiéndole que se reunieran nuevamente la próxima semana. Esteban sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Estaba preparado para afrontar la resistencia que había ya anticipado? Recordó que el crecimiento personal a menudo se producía en momentos de incomodidad y desafío. Se dio cuenta de que, para avanzar, debía ser honesto consigo mismo sobre sus necesidades, visiones y temores. Mientras apretaba el puño y se preparaba mentalmente para su siguiente desafío, comprendió que se encontraba ante una nueva prueba de personalidad y liderazgo. Había llegado el momento de asumir el mando y ser el arquitecto de su propio destino. Sin embargo, la pregunta seguía resonando en su mente: ¿sería capaz de fusionar su visión con la tradición que tanto valoraba Carlos? El camino hacia la respuesta estaba frente a él, y el tiempo para actuar se acortaba. El día de la reunión con Carlos se acercaba rápidamente y Esteban podía sentir el peso de la expectativa y la tensión en su pecho. Las horas previas las dedicó a revisar sus notas, pero también a reflexionar sobre su relación con Carlos. Sabía que la sabiduría y la experiencia de su superior eran invaluables, pero sentía una creciente necesidad de que sus propias ideas fueran escuchadas y respetadas. Esteban tomó la decisión de enfrentar la reunión no como un subordinado, sino como un colega. Sabía que si quería avanzar en su carrera y forjar su propio camino, debía demostrar que estaba listo para asumir un rol más proactivo. Cada vez que pensaba en su propuesta, una voz interna le recordaba que la innovación y el pensamiento crítico siempre habían sido sus mayores aliados. Esta vez no se podría conformar con ser un mero ejecutor de instrucciones. A medida que se acercaba la hora de la cita, la preparación física se convirtió en una forma de liberar sus nervios. Salió a caminar, sintiendo el aire limpio entrar en sus pulmones. Mientras avanzaba por las calles, su mente se iba llenando de determinación. Respirar profundamente lo anclaba a su propósito. No solo quería presentar un proyecto, sino también dejar claro que era un profesional competente y con visión a largo plazo. Cuando finalmente se sentó frente a Carlos, la sala estaba impregnada de un silencio expectante que comenzó a sentirse abrumador.
Esteban respiró hondo y, en lugar de iniciar directamente con números y datos específicos, decidió abrir con una historia personal sobre sus propios retos y frustraciones. Desde su primer trabajo hasta su última experiencia como líder de equipo, utilizó su historia como un medio para conectar emocionalmente. Esa conexión significaba más que datos fríos, era el reflejo de su compromiso. Carlos escuchó atentamente. A medida que Esteban avanzaba, podía ver que su historia resonaba con su jefe. Sin embargo, también notó su mirada escéptica ante ciertos aspectos de su propuesta. Cuando llegó el momento de presentar su innovadora idea, el ambiente cambió drásticamente. Carlos, que había sido un defensor de la tradición, se mostró cauteloso ante los cambios que Esteban sugería. La conversación tomó un giro natural hacia un debate. Cada vez que Carlos planteaba un argumento en contra, Esteban se sentía tentado a retroceder, a justificar su posición desde un lugar de inseguridad. Pero algo había cambiado dentro de él. En lugar de doblegarse, decidió cuestionar las premisas tradicionales que Carlos defendía. Era hora de desafiar las ideas que se habían instaurado por años y presentar la posibilidad de un nuevo enfoque. La discusión se intensificó y Esteban encontró su voz, defendiendo su visión con ejemplos concretos y datos que respaldaban su perspectiva. A medida que compartía su entusiasmo y las virtudes de la innovación, comenzó a notar que Carlos no solo escuchaba, comenzaba a hacerse preguntas. La chispa de interés en su mirada le dio un nuevo empujón. Esteban comprendió que podía ser un puente entre la tradición y la innovación, y que en su mano tenía la capacidad de transformar no solo su propia carrera, sino también la cultura de su equipo. La reunión terminó con una promesa por parte de Carlos para considerar los puntos presentados. Al salir, Esteban sintió que había pasado de la incertidumbre a una nueva etapa de su vida profesional, donde su voz tenía peso y su visión potencialmente podría influir en el futuro. Sin embargo, aún existía la inquietud sobre cómo presentaría su proyecto a otros en el equipo y, más importante, cómo se aseguraría de mantener esa balanza entre colaboración y reconocimiento. Mientras se sentía fortalecido, una nueva preocupación se instalaba en su mente. Esteban estaba a punto de enfrentar una nueva dinámica de trabajo. ¿Podría lograr eso sin perder su esencia? El camino se percibía lleno de promesas, pero también de decisiones difíciles que podían transformar su proyecto en algo mucho más grande o hacerlo fracasar. ¿Estaba listo para lo que vendría a continuación? Esteban se encontraba al final de un largo viaje, un camino lleno de retos, decisiones difíciles y, sobre todo, un profundo autodescubrimiento. Después de sucesivos enfrentamientos, tanto en el ámbito profesional como personal, había llegado a un entendimiento sólido. El cambio que anhelaba no solo era una cuestión de empleo, sino de legado, de restaurar el negocio familiar con una visión innovadora y humana. Al mirar hacia atrás, comprendía cuán lejos había llegado. Su presentación ante el inversor había sido un hito. Con cada palabra, había transmitido no solo su propuesta, sino su pasión por crear un nexo entre su familia, su historia y su futuro. Estaba listo para hacer del legado de sus padres una empresa del mañana, un lugar donde la tradición se encontrara con la innovación. El apoyo que había logrado de Ana en el diseño de una presentación potente y atractiva le había brindado la seguridad que necesitaba. En las semanas posteriores a la reunión con Carlos, habían trabajado juntos en estrategias prácticas, adaptaciones necesarias para cada área del negocio. No solo había cultivado su red de apoyo, sino que había comenzado a construir un equipo que compartía su visión. Esteban no solo quería liderar, quería inspirar y empoderar a otros. La transformación personal que había atravesado le permitía ver cada desafío como una oportunidad. Recordaba con claridad cómo, antes, se sentía atrapado entre el deber familiar y sus propios sueños. Esa tensión que lo había debilitado se había convertido en un impulso poderoso. La percepción del riesgo había cambiado, ya no lo veía como una amenaza, sino como un motor de impulso vital. Un día, mientras trabajaba en un nuevo proyecto que combinaba procesos familiares con tecnología moderna, recibió un correo de Carlos. Era una invitación para participar en una reunión con el equipo completo. Esteban sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no se dejó llevar por el miedo. Se había preparado para presentar su visión con total claridad y determinación. El día de la reunión llegó y se sintió nervioso, pero su confianza era palpable. Al entrar en la sala, notó los rostros de sus colegas con una mezcla de expectación y curiosidad. Comenzó narrando su viaje, cómo había encontrado un equilibrio entre sus pasiones y su compromiso familiar, y de repente la tensión inicial se disipó. La conexión que había cultivado en los últimos meses resonaba entre los presentes. A medida que avanzaba en su discurso,
Presentó no solo su propuesta de cambio, sino argumentos sólidos sobre por qué la nueva estrategia beneficiaría a todos. Se detuvo para invitar a la retroalimentación. Lo que antes había sido un monólogo se había convertido en un diálogo enriquecedor. Los participantes comenzaron a hacer preguntas, a compartir sus propias inquietudes y, más importante aún, a involucrarse en el proceso. Lo que comenzó como una ideas ancladas en su mente, fluía con facilidad hacia un mar de posibilidades conjuntas. Momentos de excelente empatía, donde algunos reconocieron su propio miedo al cambio, crearon una atmósfera de colaboración. Era un nuevo comienzo, una verdadera alianza en busca de un futuro donde todos pudieran ser escuchados. Aquella sala, que antes parecía un campo de batalla, se había transformado en un espacio de confianza y posibilidades. Carlos, sentado al fondo, hizo un gesto de aprobación. Esteban se sintió validado. Las palabras que había temido compartir se habían expresado, y la audiencia no solo lo escuchaba, conectaban con su visión. A pie de página de su propuesta, la idea de crecimiento había brotado en todos, y lo que antes parecía un desafío personal se convertía en un esfuerzo colectivo. Al concluir la reunión, los aplausos resonaron fuertes y claros, y la sensación de triunfo era palpable. Los rostros de sus compañeros exhibían un atisbo de emoción, y para Esteban fue claro, había alcanzado su meta. Más allá de la presentación, había cultivado algo valioso, un sentido de comunidad. Que habían perdido, una nueva identidad grupal que respetaba su legado mientras se abría a nuevas posibilidades. Esteban se dio cuenta de que su viaje había ido más allá del ámbito profesional. Había enfrentado sus inseguridades y había crecido como individuo. Su carácter reflejaba el espíritu estoico que había aprendido a valorar, la resiliencia ante la adversidad, la búsqueda de sabiduría en la experiencia y la dedicación a un propósito mayor que uno mismo. Había demostrado su valía. Al salir de la reunión, la brisa fresca acarició su rostro mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte. Llevaba consigo algo más que un mero reconocimiento profesional, había llegado a una resolución personal. La ambición y la lealtad se habían fusionado en su esencia, y la gratitud hacia sus padres por su sacrificio era más profunda que nunca. Al fin, Esteban podía mirar hacia el futuro con confianza, no solo como ingeniero, sino como líder que había aprendido a creer en sí mismo. Tenía una visión, y estaba listo para materializarla. El legado de su familia no solo era patrimonio, era un trampolín hacia un futuro audaz. Por lo tanto, cada uno de ustedes que ha acompañado a Esteban en este recorrido, no pueden dejar pasar la oportunidad de sostener esta travesía. Suscríbanse inmediatamente al canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que estas historias lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos saber de ustedes. Por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesariamente deben ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.